La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Comentábamos ayer, iniciábamos con los primeros versículos del capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, esta invitación a orar, entendida la oración como un diálogo con el Dios vivo, alrededor de las necesidades, sobre todo del cariño que se manifiesta en desear bien a otras personas y también en acciones de gracias. Llama la atención y también es un tema paulino que no dejemos fuera de ese diálogo con Dios a quienes tienen autoridad, a quienes están llamados a ejercerla, pidiendo que puedan recibir la luz y sobre todo que acojan la luz que necesitan para poder realmente trabajar por el bien común. Nos dice el autor que esta actitud de diálogo con Dios para desear el bien concreto de las personas y de la comunidad es algo bueno y aceptable, porque el Dios vivo tiene, digamos, el proyecto, el querer, el deseo de Dios es la salvación de toda persona. Que puedan conocer la verdad, que el mundo y toda la realidad está sostenida por este dinamismo del amor y puedan gozar lo que significa vivir en ese dinamismo del amor constantemente y percibir cómo eso basta. Y eso se traduce en una vida armoniosa, una vida que se convierte en bendición para todas las personas que encuentran. Pues porque se sienten amadas. Hace una profesión de fe, ¿no? Solamente hay un Dios, solamente hay un mediador, el que nos lleva a esa experiencia del Dios vivo que es Cristo Jesús, reconociendo su humanidad asumida plenamente. Recordemos que es una de las primeras herejías que empezaron a socavar el mensaje cristiano original, creyendo que Jesús, el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre, no había asumido plenamente nuestra naturaleza humana, sino que solamente se había como disfrazado, ¿no? Fingía ser hombre. Cuando no, el centro del misterio, la transformación de la sanación, salvación cristiana, es este Dios que por amor asume a plenitud nuestra propia condición humana. Y también este de entregarse en rescate, asumir sobre sí para rescatarnos. Ya hemos dicho muchas veces, no porque haya que pagar a un banco cósmico nuestras deudas, sino porque el desamor realmente deja huellas, deja heridas. Basta recordar todas nuestras experiencias de haber sido víctimas o victimarios. Deja una huella, deja un peso, deja una herida. Y lo único que puede sanar esa herida, lo único que nos puede restituir a nuestra sensibilidad necesaria para poder amar, es el acoger el amor infinito de Dios. Asume sobre sí eso que nos pesa, que nos lastra, que nos incapacita para hacer amor. Termina este primer bloque subrayando que Pablo se siente nombrado por Dios, que encontramos en todas sus cartas, apóstol de Cristo Jesús, elegido por el Señor. Recordemos que una y otra vez defiende esta autoridad, que no le viene porque se lo haya dado la iglesia de Jerusalén ni los que se consideraban pilares de esa iglesia, sino porque el Señor se lo regaló. El Señor lo ha llamado. Y básicamente enviado para llevar esta buena noticia a los de religión no judía, es decir, los de religión, tradición y lengua greco-romana, que nos solemos llamar paganos en la tradición cristiana. Y aquí empiezan algunas de estas circunstancias que ya les comentaba en los podcasts anteriores, que tienen un poquito más entorno cultural y sobre todo de una tradición filosófica específica del estoicismo, y que se veía como referente de virtud en la sociedad de la época y que el autor de la carta retoma, ¿no? Como para decir, bueno, esto que toda la sociedad reconoce como positivo,
debería de estar también presente en nuestras comunidades. Los versículos del 8 al 15, con el que termina el segundo capítulo, nos dicen: Quiero que los hombres oren en cualquier lugar, elevando sus manos a Dios con pureza de corazón, libres de enojos y discusiones. Asimismo, que las mujeres se arreglen decentemente, se adornen con modestia y sobriedad, no con peinados rebuscados, con oro y perlas, con vestidos lujosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que se profesan religiosas. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio con toda sumisión. No acepto que la mujer dé lecciones ni órdenes al varón. Quiero que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y Eva después. Adán no fue engañado, la mujer fue seducida y cometió la transgresión. Pero se salvará por la maternidad si mantiene con modestia la fe, el amor y la santidad. Es lo que les comentaba, ¿no? Aquí lo que estamos viendo son referentes propios de la cultura y, vuelvo a decir, el magisterio de la verdad, la práctica y además la bendición que ha recibido la tradición cristiana por muchas grandes mujeres que no se compraron este texto de manera literal. Mujeres que han dejado, y desde el gran impulso y luz que el Espíritu le dio a la Iglesia en el Vaticano II, mujeres reconocidas como doctoras de la Iglesia. Ahí tenemos a Santa Teresa de Jesús y a Santa Teresita del Niño Jesús. En esa época, pues a lo mejor era así. Ya explicamos en su momento en la primera carta de Pablo a los Corintios, donde hay una invitación similar, que en el mundo griego de la época, el lugar de la mujer pobre, no de la mujer aristócrata. Porque la mujer aristócrata hacía lo que le daba la gana y a veces controlaban la política y muchas cosas. Pero la mujer humilde sí vivía en el margen, vivía encerrada en su casa. Y toda la estructura propia de la sociedad mantenía esa especie como de supresión de la voz de la mujer en el contexto de la sociedad, de la comunidad. Y decíamos que se veía mal que las mujeres hablaran, opinaran, y que algo similar al mundo japonés del periodo del shogunato, de los samuráis, en donde las mujeres estaban encerradas en sus casas, cuando los hombres se reunían a divertirse, a tomar y a pasarla bien, contrataban mujeres que se dedicaban a entretener, y eran mujeres que estaban versadas en filosofía, en canto, en arte. En el mundo japonés, las famosas geishas; en el mundo greco-romano, las etarias. Como se les pagaba, y como algunas de ellas, además de todo lo anterior, daban otro tipo de favores, pues se les identificaba con un tipo de prostitución, y por lo tanto ese estigma. Entonces Pablo, y tal vez de alguna manera esta comunidad de donde surge la carta, no quería que ese tipo como de mensaje o de imaginario afectara a las comunidades cristianas y sobre todo a la aceptación del mensaje evangélico. Eso es lo que dicen algunos autores. Si retrotraemos nuestra percepción al actuar del Señor Jesús, esto es absolutamente impensable en la comunidad de Jesús, donde las mujeres tenían un papel realmente importante. No digamos en evangelios como Lucas y Juan, donde en el caso de Juan la primera enviada es la samaritana. La que reconoce a Jesús como el Mesías es Marta, ¿no? En el momento de la resurrección de Lázaro, etc. Entonces, aquí sí vemos con toda claridad algo que tiene más un referente cultural, epocal, que evangélico. Sigamos tratando de rescatar esos elementos de inspiración que el texto canónico nos transmite. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO.
Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.